Independencia de México. ¿Qué es? La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas, que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana tuvo su antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. ¿Cuándo empezó? La Guerra de Independencia de México se inició en 1810 cuando Miguel Hidalgo, sacerdote criollo, conocido por su afición a los juegos de azar, tener hijos fuera del matrimonio y un incansable trabajo con las comunidades indígenas y mestizos para lograr su sostenibilidad económica, llamó al pueblo a la revolución en el pueblo de Dolores el 16 de septiembre. Causas de la independencia de México. Las causas internas fueron el nacionalismo por parte de los criollos en México, los problemas económicos por parte de la corona española durante este periodo. La sociedad comenzaba a molestarse por las desigualdades sociales en la Nueva España. Las causas externas fueron la influencia de las ideas de la Revolución Francesa, la cual fomentaba los derechos del hombre, criticaban a la monarquía y apoyaban el sistema republicano. Independencia de las colonias de Estados Unidos, las cuales impulsaron a los patriotas mexicanos a seguir la misma idea. Las invasiones en España durante el año 1808, la cual distrajo a la monarquía española en defender su territorio y no darle tanta importancia a América. Etapas de la independencia de México. La etapa de la iniciación comienza con el llamado Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 y culmina en el año 1811. Dicha etapa se considera como el inicio de la independencia de México. Después del levantamiento inicial que se produjo en Guanajuato y la primera campaña que realizó Hidalgo ahí, se produce el fin de la primera etapa, la cual quedó marcada por la muerte de los primeros líderes, así como también las diferentes derrotas. Esta etapa se caracterizó por la iniciación y organización de lo que iba a ser el proceso de independencia de México. La etapa de organización es comprendida desde 1811 hasta 1815. Comienza luego de la muerte de Miguel Hidalgo. Esta etapa se caracterizó por dejar en claro los objetivos del alzamiento independentista. Durante las 5 campañas que dirigió José María Morelos, la insurgencia toma una increíble fuerza en el sur y pasa por Guerrero, Oaxaca y luego por Morelos. En 1815 es capturado y ejecutado por las fuerzas españolas, lo que pone fin a esta etapa. Resistencia. Es la etapa más compleja de todos. Esta inicia tras la muerte de Morelos en 1815 y culmina en 1821. La etapa de la resistencia fue marcada por dos hechos fundamentales: el nombramiento de Juan Ruiz de Apodaca como virrey y su política de perdón, y mientras que los rebeldes terminaban aceptando el perdón de la corona, por su parte, los grupos que subsistían radicalizando sus demandas. Consumación. Etapa que ocurrió en 1821. Tras 10 años de lucha, finalmente lo que pone fin a la lucha son los tratados de Córdoba, firmados en el año 1821, en donde Juan O'Donoghue acepta la independencia de México como una nación totalmente soberana e independiente. Además, ese mismo año también se firma el Plan de Iguala, documento que declaraba a Nueva España como un estado soberano. Personajes de la independencia de México. Miguel Hidalgo y Costilla nace en 1753 y muere en 1811. Un obispo versado en letras francesas y también conocedor de las lenguas indígenas más importantes de su región. El padre de la patria fue un erudito que recibió las ideas de la Ilustración y entendió el problema que la Nueva España tenía, por lo que su participación en el movimiento de independencia fue inminente cuando Ignacio Allende lo invitó a participar. A las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo, tocando la campana de su parroquia, dio el que se conoce como el Grito de Dolores, que inauguró esta lucha. Ignacio Allende nace en 1769 y muere en 1811. Un año antes de que diera inicio a la independencia, comenzó a participar con José Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez en ese proyecto. En un principio, él motivó a Juan de Aldama para que encabezara la lucha, pero por diversos factores tuvo que acceder a que fuera Miguel Hidalgo quien comenzara el movimiento. Participó en la toma de Aljodinga de Granaditas, la batalla del Monte de las Cruces, la toma de Valladolid, de Guanajuato y de Puente de Calderón, hasta que, igual que el cura, Allende también fue apresado y fusilado en 1811. Josefa Ortiz de Domínguez nace en 1768, muere en 1829. Criolla y huérfana, fue enviada a la Ciudad de México a estudiar en un colegio propio para mujeres. A los 23 años contrae matrimonio con el corregidor de Querétaro y cuando su hija se compromete con Ignacio Allende, ella abraza la lucha de independencia. Fue una de las principales mentes que formó el plan de lucha. Así, cuando la guerra era inminente, ella continuó apoyando a los insurgentes a pesar de estar encerrada en casa. Cuando su esposo tuvo que salir a arrestar a quienes estuvieran conspirando contra la corona,
Josefa tuvo que comunicarse con los conspiradores que se encontraban en su propio hogar, por lo que al ritmo del zapateo logró hacerse escuchar y dar aviso a Miguel Hidalgo de lo que sucedía. Juan Aldama nace en 1774 y muere en 1811, otro de los héroes de la primera parte de la lucha. Gracias al aviso de Josefa Ortiz de Domínguez, el grito tuvo que ser adelantado y él estuvo presente al momento en que Hidalgo dio inicio al movimiento insurgente. A partir de ese momento participó en las primeras luchas hasta su muerte en junio de 1811. Su cabeza junto a las de Allende, Mariano Jiménez y Miguel Hidalgo fueron exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas como ejemplo para quienes quisieran unirse a la causa. Finalizada la independencia, sus restos fueron enterrados en el altar de los Reyes en la Catedral de la Ciudad de México. José María Morelos nace en 1765, muere en 1815. Por encargo de Miguel Hidalgo se unió a la lucha de independencia y durante su cargo como jefe insurgente en el sur de México tomó la mayoría de las ciudades importantes. Su participación en el conocido sitio de Cuautla es su hazaña militar más famosa. Después de sobrevivir a un cerco de 72 días impuesto por los realistas, Morelos logró escapar y organizó el Congreso de Anáhuac, el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana donde presentó los sentimientos de la nación. En este documento incluye un pensamiento liberal que exhorta al pueblo a conformar una nación independiente que no permanezca bajo el yugo de ningún otro orden político que no sea el establecido por el mismo pueblo. De gran habilidad intelectual, muy buena organización política y estratégica, Morelos es una figura elemental en la historia mexicana. Se dice que Napoleón afirmó que con 5 hombres como él podría conquistar el mundo. El siervo de la nación fue capturado en 1815 y fusilado el 22 de diciembre de ese mismo año. Vicente Guerrero nace en 1782 y muere en 1830. Guerrero logró lo que los personajes anteriores no pudieron, traer oficialmente el fin de la guerra al pueblo y al ejército. Con una vida en los cerros, conociendo a los indígenas y recibiendo una educación militar extensa, Guerrero fue un habilidoso militar que participó en el sitio de Cuautla, la batalla de Izúcar, la toma de Oaxaca y otras. Entre diciembre de 1820 y principios de 1821 se enfrentó a las fuerzas realistas de Agustín de Iturbide, superándolo estratégicamente. Ante esto, Iturbide decidió unir fuerzas con él y a través del Plan de Iguala formaron el ejército trigarante, finalizando así lucha de independencia. Agustín de Iturbide nace en 1783, muere en 1824. De movimientos complejos, parece que Iturbide siempre buscó estar en el equipo ganador. Cuando la lucha comenzó, reprobó el actuar de Miguel Hidalgo y se unió a las filas del ejército realista para terminar la lucha, pero en 1821 decidió formar con los insurgentes el ejército trigarante por medio del abrazo de Acaptempan y el Plan de Iguala. Tras el final de la guerra, Iturbide se proclamó el primer emperador de México y tras revueltas republicanas abdicó en 1823. Fue fusilado un año después. Guadalupe Victoria nace en 1786 y muere en 1843. Fue el primer presidente de México de 1824 a 1829. Su nombre real es José Ramón Adauto Fernández y Félix. En la guerra por la independencia no tuvo una derrota hasta 1815, una marca bastante alta para los insurgentes. Después tuvo que esconderse en la selva veracruzana y ahí comenzó a tener cuadros epilépticos. Durante su mandato comenzó las relaciones con Reino Unido, Estados Unidos, la República Federal de Centroamérica y Colombia. Con la creación de la Marina de Guerra en 1825 le dio a México total independencia de otros países. En 1829 se dio el poder a Vicente Guerrero y después de muchos años de luchar contra la epilepsia falleció en 1843.